Después de terminar la universidad, mi madrastra me dijo que era hora de seguir adelante. Solo después descubrí que mi padre había vendido la casa y comprado un apartamento para el hijo de ella, sin avisarme. Todavía recuerdo la sensación de vacío que sentí cuando escuché esas palabras. 5 años de esfuerzo en la Facultad de Administración, noches sin dormir para mantener la beca. ¿Y todo para qué? Para volver y descubrir que ya no tenía un hogar. Había llegado a casa, después de un viaje de 6 horas en autobús, cargando 2 maletas pesadas con todo lo que poseía. Mi cuerpo dolía de cansancio, pero estaba emocionada por descansar en mi habitación y comenzar a buscar trabajo el lunes. Cuando abrí la puerta, Carmela estaba sentada en la sala, sus uñas recién hechas tamborileando en el brazo del sofá, el sofá que mi madre había elegido antes de morir. «Elena, qué bueno que llegaste. Tenemos que hablar». Su tono no indicaba nada bueno. Carmela nunca había sido cariñosa conmigo, pero generalmente mantenía una cordialidad superficial. Ese día ni siquiera se esforzó por eso. «¿Dónde está mi padre?», pregunté, dejando las maletas en el pasillo. «Trabajando, como siempre. Pidió que hablara contigo». Me senté en el sofá opuesto, sintiendo que mi estómago se revolvía. Algo estaba mal. «Ahora que terminaste la universidad, es hora de seguir tu camino», dijo ella, sin rodeos. «Necesitamos tu habitación vacía, para el lunes». «¿El lunes? Pero acabo de llegar. Ni siquiera he empezado a buscar trabajo». Ella se encogió de hombros, como si mi problema no tuviera nada que ver con ella. «Tu padre y yo hablamos de esto hace meses. Ya tienes 24 años, Elena. Es hora de ser independiente». Me quedé en silencio, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. La casa donde crecí, donde cada rincón guardaba recuerdos de mi madre, ¿ya no era mi hogar? Sentí las lágrimas formándose, pero no le daría a Carmela el placer de verme llorar. «¿Dónde está mi padre? Quiero hablar con él». Él estuvo de acuerdo con esto, Elena. De hecho, fue idea suya. No le creí. Mi padre y yo siempre habíamos sido cercanos, especialmente después de que mi madre muriera, cuando yo tenía apenas 12 años. Él no haría esto. Tomé mi teléfono y lo llamé, directo al buzón de voz. Colgué y miré a Carmela, que ahora examinaba sus uñas como si estuviéramos discutiendo el clima, y no echando a alguien de casa. «Voy a esperar a que llegue». Ella suspiró, visiblemente irritada. «Perfecto. Mientras tanto, puedes comenzar a empacar tus cosas. Gabriel necesitará toda la habitación». «¿Gabriel? ¿Qué tiene que ver mi habitación con tu hijo?» Carmela sonrió, esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. «Ah, ¿no lo sabes? Gabriel se mudará aquí por un tiempo, antes de irse al nuevo apartamento». «¿Qué nuevo apartamento?» Fue en ese momento que ella dejó escapar la verdad, tal vez a propósito. «El apartamento que tu padre compró para él, cerca de la universidad. Un regalo de graduación». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Mi padre, que dijo que no podía ayudarme con un pequeño apartamento para alquilar durante la universidad, lo que me obligó a vivir en un dormitorio diminuto y trabajar a tiempo parcial. ¿Había comprado un apartamento para Gabriel? Eso no tiene sentido. La casa no estaba en venta. La sonrisa de Carmela se ensanchó. No lo estaba, hasta que necesitamos el dinero para el apartamento de Gabriel. Tu padre vendió la casa hace un mes. Los nuevos dueños la toman en 2 semanas. Nos mudaremos a un lugar más pequeño por ahora. Me quedé paralizada. La casa de mi infancia, el último lugar donde viví con mi madre, vendida sin siquiera consultarme, para comprar un apartamento para Gabriel, que nunca logró terminar un semestre sin reprobar alguna materia. ¿Dónde están las cosas de mi madre?, pregunté, sintiendo un creciente desespero. La mayoría fueron donadas, dijo ella casualmente. Guardamos algunas fotos para ti, están en una caja en el ático. Ya no pude contenerme más. Me levanté temblando, con las lágrimas corriendo libremente ahora. ¿Cómo pudieron? Esta casa también era mía. Las cosas de mi madre. Técnicamente, la casa era de tu padre, interrumpió Carmela, y él puede hacer lo que quiera con ella. Subí las escaleras corriendo hasta mi habitación, o lo que solía ser mi habitación. La mitad de mis cosas ya habían desaparecido, reemplazadas por cajas con las cosas de Gabriel. Mis libros, mis pósters, mis recuerdos escolares. Todo había sido apilado descuidadamente en una esquina. Caí en la cama y lloré, sintiéndome completamente traicionada. ¿Cómo pudo mi padre hacerme esto? Vender nuestra casa, tirar las cosas de mi madre, todo,
¿Para complacer a Carmela y su hijo mimado? Cuando finalmente logré calmarme, comencé a juntar lo que quedaba de mis cosas en cajas. Con cada artículo guardado, surgía un recuerdo, haciendo el proceso aún más doloroso. Mi padre llegó tarde. Esa noche, yo estaba sentada en la escalera, esperándolo. Al verme, su rostro mostró culpa, confirmando lo que Carmela había dicho. Hija, yo. ¿Es verdad? Interrumpí. ¿Vendiste la casa para comprar un apartamento para Gabriel? Él evitó mi mirada, pasando la mano por su cabello canoso. No es tan simple, Elena. Gabriel necesitaba un lugar cerca de la universidad, y esta casa es demasiado grande para nosotros ahora que te graduaste. ¿Y las cosas de mamá? ¿Cómo pudiste dejar que ella tirara todo? No tiramos todo, se defendió débilmente. Guardamos lo que importaba. ¿Importaba para quién? ¿Para ti, Carmela? Porque ciertamente no me preguntaron qué importaba para mí. Mi padre suspiró, pareciendo más viejo y cansado de lo que jamás lo había visto. Elena, estás comenzando tu vida ahora. No puedes quedarte atrapada en el pasado. Y Gabriel, él necesita nuestra ayuda. ¿Y yo no? Acabo de graduarme. No tengo trabajo ni lugar donde vivir ahora. Eres inteligente y capaz. Siempre lo has sido. Te las arreglarás. Nunca me sentí tan abandonada como en ese momento. El hombre frente a mí no era el padre amoroso que conocía. Era un extraño, manipulado por una mujer que nunca ocultó que yo era un obstáculo para sus planes. ¿Cuánto tiempo tengo antes de que necesite irme? Pregunté con la voz fría. Elena, no seas así. ¿Cuánto tiempo, papá? Carmela dijo que necesitamos la habitación el lunes. Me levanté, secándome las lágrimas. No te preocupes, no. Estaré aquí para estorbar en la vida perfecta de ustedes. Mientras subía las escaleras para terminar de empacar lo que quedaba de mi vida anterior, tomé una decisión. Nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir tan insignificante otra vez. Esa casa era mía tanto como de ellos, y algún día lo demostraría. No dormí esa noche. Empaqué todo lo que pude en mi viejo Nissan, dejando atrás muebles y objetos más grandes. Cada cosa que abandonaba dolía como una nueva traición, pero no tenía otra opción. No había espacio en mi coche y tampoco tenía a dónde llevarlas. Antes del amanecer, tomé la caja con las pocas fotos de mi madre que Carmela había salvado. Al abrirla, mi corazón se hundió. Apenas una docena de fotografías, sin los álbumes que mi madre había organizado cuidadosamente. Las joyas económicas pero sentimentales que ella me había prometido tampoco estaban allí. Dejé una nota sobre la mesa de la cocina. Me fui. No me llames. No me despedí de mi padre. El hombre que me había criado, que me había sostenido cuando mi madre murió, había desaparecido. En su lugar quedaba un extraño que eligió a su nueva familia sobre mí. Conducir sin rumbo fijo a las 5 de la mañana era surrealista. Las calles vacías parecían reflejar el vacío que sentía por dentro. No tenía un plan, solo algunas tarjetas de crédito con límites bajos y mis ahorros universitarios. Apenas suficiente para sobrevivir. 1 mes o 2. Terminé estacionando en un café que abría temprano. Usé el baño para lavarme la cara y tratar de componerme. La camarera me miró con compasión cuando pedí un café y pregunté si tenían Wi-Fi. ¿Noche difícil?, preguntó mientras me servía. La peor, respondí. Sorprendentemente, hablar con una extraña resultó más fácil que guardarme todo. Me acabo de enterar que mi padre vendió nuestra casa para comprarle un apartamento a mi hermanastro. Ella silbó. Suena como material para telenovela. ¿Tienes a dónde ir? Negué con la cabeza. Estoy buscando algún lugar barato para alquilar, pero todo está fuera de mi presupuesto. Prueba hablando con Santiago, dijo, señalando a un hombre, joven sentado en una esquina, trabajando en su laptop. Es abogado y ayuda con casos de vivienda injusta. Viene todas las mañanas antes de ir a su oficina. En circunstancias normales nunca me habría acercado a un extraño, pero la desesperación te hace hacer cosas impensables. Disculpe, dije, parándome junto a su mesa. La camarera mencionó que usted es abogado. Él levantó la vista, sonriendo educadamente. Tendría unos 30 años, con ojos amables detrás de gafas de montura fina. Santiago Herrera, se presentó. ¿En qué puedo ayudarte? Elena Vega. Necesito consejo sobre derechos de vivienda.
Su expresión se volvió profesional de inmediato. Me indicó la silla frente a él. Siéntate. ¿Qué sucede? Durante los siguientes 20 minutos, le expliqué mi situación. Santiago escuchó atentamente, haciendo preguntas ocasionales. No me interrumpió ni cuando mi voz se quebró al hablar de las cosas de mi madre que habían desaparecido. ¿Sabes algo interesante?, dijo finalmente. Si tu madre falleció sin un testamento específico, es posible que parte de esa casa te pertenezca legalmente. ¿Qué? Pero Carmela dijo, las madrastras no siempre son la fuente más confiable de información legal, comentó secamente. Tu madre estaba casada con tu padre cuando falleció, ¿correcto? Asentí. Entonces, dependiendo de las leyes locales y cómo estuviera registrada la propiedad, podrías tener derecho a una parte. No prometo nada, pero vale la pena investigar. Por primera vez en 24 horas, sentí un destello de esperanza. Luego recordé la realidad. Pero ya vendieron la casa. Si te correspondía legalmente una parte y no te consultaron, podría haber problemas. Con esa venta. Miró su reloj. Tengo que ir a la oficina, pero toma mi tarjeta. Pásate más tarde y revisaremos tu caso. Salí del café con algo que no tenía al entrar. Un plan. Pasé el resto de la mañana buscando moteles baratos donde pudiera quedarme temporalmente. Encontré uno a las afueras de la ciudad, no muy limpio pero asequible. Pagué por una semana. Dejé mis cosas y me dirigí a la oficina de Santiago. Su despacho era modesto pero acogedor, en un edificio antiguo del centro. Su secretaria me hizo pasar de inmediato. Elena, me saludó. Estuve pensando en tu caso. Necesitamos algunos documentos. El certificado de defunción de tu madre, documentos de propiedad de la casa y cualquier testamento si existiera. No tengo nada de eso, admití. Todo estaba en la casa. Eso complica las cosas, pero no es imposible. Podemos solicitar copias oficiales. Anotó algo en un cuaderno. Lo que me preocupa es que necesitarás un lugar estable mientras tanto. ¿Tienes amigos o familiares con quienes quedarte? Negué con la cabeza. Había perdido contacto con muchos amigos durante la universidad, enfocándome solo en estudiar y trabajar. Y los familiares cercanos. Mi madre era hija única, y los parientes de mi padre se habían distanciado desde que se casó con Carmela. Santiago pareció leer mi dilema. Tengo una amiga que alquila habitaciones a estudiantes. Su casa está cerca de aquí. Puedo llamarla si quieres. Esa tarde conocí a doña Mercedes, una mujer mayor con una gran casa antigua dividida en habitaciones para alquilar. Me mostró un pequeño cuarto en el segundo piso, con una cama individual, un escritorio y un armario. 300 al mes. Incluye servicios y desayuno, explicó. Comparten la cocina y el baño con otros 3 inquilinos, todos estudiantes. No permito fiestas ni visitas después de las 10. Era mucho mejor que el motel y más barato a largo plazo. Acepté de inmediato. Santiago dice que eres buena persona, añadió. Con eso me basta. Puedes mudarte hoy mismo. Esa noche, después de instalarme en mi nueva habitación, revisé mi teléfono por primera vez en todo el día. Tenía 12 llamadas perdidas de mi padre y varios mensajes. Elena, por favor, vuelve a casa. Podemos hablar. Hija, estoy preocupado. ¿Dónde estás? Lo siento, no quería que las cosas fueran así. Ningún mensaje mencionaba que había cambiado de opinión sobre echarme, noté. Solo quería calmar su conciencia. También había un mensaje de un número desconocido. Elena, soy Gabriel. Papá está muy preocupado. No es justo que lo trates así después de todo lo que ha hecho por ti. ¿Todo lo que ha hecho por mí? ¿Como vender la casa donde crecí sin consultarme? ¿Como tirar las cosas de mi madre? ¿Como elegir a su hijastro mimado sobre su propia hija? Apagué el teléfono, incapaz de lidiar con más en ese momento. Los siguientes días fueron un torbellino. Santiago me ayudó a solicitar copias de los documentos que necesitábamos. También me consiguió una entrevista en una cafetería cercana a la casa de doña Mercedes. No es gran cosa, dijo, pero te dará algo de dinero mientras resolvemos lo de la casa. El trabajo en la cafetería El Rincón resultó ser mi salvación. La dueña, Lucía, era directa pero justa. El lugar atraía a profesionales y estudiantes, con un ambiente acogedor y comida casera. Las propinas eran decentes, y Lucía me permitía llevarme las sobras al final del día. Una semana después de comenzar, estaba limpiando mesas cuando escuché una voz familiar. Por eso te digo, la ubicación es perfecta.
a 5 minutos de la universidad y en una zona exclusiva. Me quedé paralizada. Era Gabriel, mi hermanastro, sentado con 2 amigos. No me había visto todavía. Deberías ver el tamaño del apartamento, continuó, presumiendo. Mi padre realmente se lució esta vez. Incluso contraté a un decorador para que lo amueblen completamente. ¿Para qué molestarse con muebles viejos cuando puedes tener todo nuevo? Sus amigos parecían impresionados. Yo sentía náuseas. Gabriel hablaba del apartamento comprado con el dinero de la venta de mi hogar, donde probablemente desecharon los muebles que contenían recuerdos de mi madre. ¿Elena? Gabriel finalmente me notó. Su expresión pasó de sorpresa a una sonrisa condescendiente. Vaya, ¿trabajas aquí? Papá ha estado muy preocupado. Deberías llamarlo. Respiré hondo, tratando de mantener la compostura. Estoy trabajando, Gabriel. Claro, claro. Su tono era burlón. Oye, cuando termines podríamos hablar. Quizás pueda convencer a papá de que te preste algo de dinero para un mejor lugar. Doña Mercedes. Hizo una mueca. No es exactamente el vecindario al que estás acostumbrada. ¿Cómo sabía dónde vivía yo? ¿Me habían estado siguiendo? No necesito su dinero, respondí, manteniendo la voz baja. Y por favor, no vuelvas por aquí. Gabriel se encogió de hombros. Como quieras. Por cierto, encontramos más fotos de tu madre en el ático. Carmela quería tirarlas, pero le dije que las guardara. De nada. Se fue antes de que pudiera responder, dejando una propina miserable y una sensación de impotencia que me resultaba ya demasiado familiar. Esa noche, Santiago vino a la cafetería poco antes de cerrar. Se había convertido en una rutina. Pasaba a tomar un café y me contaba novedades sobre mi caso. Tengo los documentos, anunció, mostrándome una carpeta. Y tenías razón en sospechar. La casa no era solo de tu padre. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué quieres decir? Tu madre y tu padre compraron esa casa juntos antes de casarse. Estaba a nombre de ambos. Cuando ella falleció sin testamento, sus bienes pasaron en parte a ti como su única hija y en parte a tu padre como su esposo. Legalmente, eres dueña de aproximadamente un 25% de esa propiedad. Me quedé atónita. ¿Estás diciéndome que vendieron una casa que parcialmente me pertenecía sin mi consentimiento? Santiago asintió gravemente. Exactamente. Y eso, Elena, nos da un caso. Por primera vez desde que Carmela me había echado, sentí algo parecido a la justicia. No, era solo una casa. Era mi derecho, mi herencia de mi madre. Y alguien tendría que responder por habérmelo arrebatado. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté. Ahora, dijo Santiago, cerrando la carpeta. Tenemos que hablar con tu padre. Y si no quiere escuchar, presentaremos una demanda formal. La idea de enfrentar a mi padre me aterrorizaba y enfurecía a partes iguales. Pero ya no era la chica indefensa que salió llorando de casa semanas atrás. Tenía algo a lo que aferrarme, la verdad. Y por primera vez desde que mi mundo se derrumbó, tenía personas de mi lado que me ayudarían a luchar. Lo haré, dije con determinación. Ya es hora de que mi padre y Carmela sepan que no pueden simplemente borrarme de sus vidas. La reunión con mi padre se programó para el viernes por la tarde. Santiago insistió en realizarla en su oficina, para mantener un ambiente profesional. Llegué media hora antes, nerviosa pero decidida. Recuerda, me dijo Santiago mientras repasábamos nuestra estrategia. No es una confrontación emocional, es un asunto legal. Tu padre vendió una propiedad que parcialmente te pertenecía. Asentí, aunque dudaba poder mantener mis emociones bajo control. No había visto a mi padre desde la noche que me fui. A las 4 en punto, la secretaria anunció su llegada. Entró solo, sin Carmela. Se veía más delgado y cansado, con ojeras marcadas. Elena, dijo, intentando abrazarme. Di un paso atrás. Por favor, siéntese, señor Vega, intervino Santiago, señalando una silla. Soy Santiago Herrera, representante legal de su hija. La expresión de mi padre se endureció. ¿Representante legal? Elena, ¿de qué va todo esto? Va sobre la casa que vendiste sin mi consentimiento, respondí, manteniendo la voz firme. La casa que parcialmente me pertenecía. Mi padre se giró hacia Santiago. ¿Le metiste esas ideas en la cabeza? Esa casa era mía. Santiago colocó los documentos sobre la mesa. Estos registros indican que la propiedad fue adquirida conjuntamente por usted y su difunta esposa.
Al fallecer ella intestada, la ley establece que parte de sus bienes pasaron a su hija. Elena es legalmente propietaria del 25% de esa casa. Vi cómo el color abandonaba el rostro de mi padre. Él sabía perfectamente que la casa había sido comprada por ambos. Simplemente había esperado que yo nunca lo descubriera. «Esto es un malentendido», murmuró. «Siempre supe que la casa era de los dos, pero cuando me casé con Carmela, pusimos todo a mi nombre para simplificar». «Eso nunca ocurrió legalmente», respondió Santiago. «No hay registro de ninguna transferencia de propiedad. La casa seguía parcialmente a nombre de su primera esposa cuando usted la vendió». Mi padre me miró finalmente. «Elena, ¿realmente quieres hacer esto? ¿Demandar a tu propio padre?» «No quería llegar a esto», respondí sinceramente. «Pero me echaste de casa, vendiste nuestro hogar sin consultarme y permitiste que Carmela tirara las cosas de mamá. ¿Qué esperabas?» «Vengo a ofrecer una solución», dijo mi padre, sacando un sobre de su chaqueta. «Puedo darte dinero para un apartamento pequeño». Santiago interceptó el sobre antes de que llegara a mis manos. «Señor Vega, esto no es una negociación informal. Su hija tiene derecho aproximadamente a un cuarto del valor de venta de la propiedad, más indemnización por la venta fraudulenta y los bienes personales perdidos». «¿Bienes personales?», preguntó mi padre confundido. «Las joyas de mamá, sus diarios, sus colecciones», expliqué, sintiendo la rabia crecer. «Todo lo que Carmela donó o probablemente se quedó». Mi padre parecía genuinamente sorprendido. «¿De qué hablas? Guardamos todas esas cosas para ti». «No, según Carmela. Me dijo que solo quedaban algunas fotos». Vi la comprensión en sus ojos. Por primera vez parecía entender la magnitud de lo que había permitido que sucediera. «No lo sabía», murmuró. «Carmela dijo que te había mostrado dónde estaba todo guardado». «Pues te mintió. Como te ha mentido sobre muchas cosas». Santiago nos interrumpió. «Señor Vega, estos son los términos que consideramos justos», dijo, entregándole otro documento. «La compensación correspondiente al 25% del valor de venta de la propiedad, más una estimación de los bienes personales desaparecidos». Mi padre revisó las cifras y palideció. «Esto es mucho dinero. El apartamento de Gabriel». «No es mi problema», contesté. «Tú elegiste comprarle un apartamento a él con el dinero de la venta de mi casa. Ahora afronta las consecuencias». «Necesito tiempo para pensar», dijo finalmente. «Tiene 3 días», respondió Santiago. «Después de eso, presentaremos la demanda formalmente». Cuando mi padre se fue, me derrumbé en la silla. No sentía victoria, solo agotamiento. «Lo hiciste muy bien», dijo Santiago, apretando mi hombro, suavemente. «La pelota está en su cancha ahora». 2 días después recibí una llamada inesperada. Era Gabriel. «¿Cómo conseguiste mi número?», pregunté fríamente. «Elena, tienes que parar esto». Su voz sonaba agitada. «Papá está considerando cancelar la compra de mi apartamento para pagarte. No puedes hacernos esto». ¿Hacerles qué? ¿Reclamar lo que legalmente me pertenece? Siempre has sido tan egoísta. ¿Sabes cuánto ha hecho papá por ti? Y ahora lo amenazas con una demanda. No es una amenaza, Gabriel. Es un hecho. O recibo lo que me corresponde, o nos vemos en el juzgado. Colgué, sintiendo una extraña mezcla de culpa y determinación. El camino a la justicia no sería fácil ni limpio. Pero ya no había vuelta atrás. Un mes después de la reunión con mi padre, mi vida había cambiado significativamente. Lucía me ascendió a encargada del turno de la mañana en la cafetería, lo que significaba mejor pago y horario más estable. Santiago y yo esperábamos la respuesta de mi padre, quien había pedido una prórroga para considerar nuestros términos. Una tarde, revisando solicitudes de trabajo online desde mi habitación, recibí un mensaje de Santiago. «Tengo noticias. ¿Podemos vernos?» Nos encontramos en un parque cercano. Santiago parecía preocupado. «Tu padre quiere negociar», explicó. «Ofrece pagarte el 15% del valor de la casa, no el 25%. Dice que ya gastó parte del dinero en el apartamento de Gabriel». «¿Y los objetos personales de mi madre?» «Asegura que Carmela nunca tiró nada importante. Todo está guardado en un almacén». No le creí. «¿Qué opinas?» Santiago se ajustó las gafas. «Legalmente podemos insistir en el 25%, pero significa un juicio largo y costoso. El 15% sigue siendo una cantidad significativa, suficiente para un apartamento pequeño».
Mientras consideraba mis opciones, vi a Gabriel caminando hacia nosotros. No venía solo. Mi padre y Carmela lo acompañaban. «Vaya coincidencia», dijo Santiago, claramente sospechando que no lo era. Me tensé. No había visto a Carmela desde que me fui de casa. Ella mantenía su sonrisa artificial, pero podía sentir su furia contenida. «Elena», saludó mi padre. «No sabía que estarías aquí». Mentira. Santiago me había dicho que habían pedido encontrarse en este parque para discutir el caso. Obviamente querían sorprenderme. «Querida», intervino Carmela, su voz dulce como veneno. «Esta situación se nos está yendo de las manos. Somos familia. Las familias no se demandan entre sí». «Dejamos de ser familia cuando me echaste de casa», respondí. «Y cuando permitiste que tiraran las cosas de mi madre». «Nadie tiró nada valioso», insistió Carmela. «Todo está guardado». «Déjame verlo entonces». Desafortunadamente, intervino Gabriel. «El almacén tuvo un problema con una tubería rota. Muchas cajas se dañaron. Sentí como si me hubieran golpeado». «¿Una tubería rota? Justo ahora que preguntaba por las cosas de mi madre?» «Elena». Mi padre parecía genuinamente angustiado. «Aceptamos tu oferta. El 25% del valor de la casa. Pero necesitamos tiempo para reunir el dinero». Santiago y yo intercambiamos miradas sorprendidas. No esperábamos que se dieran. «¿Por qué el cambio repentino?», preguntó Santiago. «Yo. He estado reflexionando», dijo mi padre, evitando mirar a Carmela. «Elena tiene razón. La casa era parcialmente suya». «Y sobre el apartamento de Gabriel», comenzó Carmela. «Lo vamos a vender», anunció mi padre, provocando que Gabriel lo mirara horrorizado. «Para pagar a Elena lo que le corresponde». «Gabriel», explotó. «No puedes hacer eso. Me lo prometiste. Ya me mudé allí». «Lo siento, hijo», respondió mi padre, usando la palabra hijo como un puñal para mí. «No podemos permitirnos estar en guerra con Elena». Carmela intentó mantener la compostura. «Quizás podríamos llegar a un arreglo diferente. Elena, si aceptas menos dinero, Gabriel podría quedarse con el apartamento». «No es mi problema», respondí, repitiendo las mismas palabras que usé en la oficina de Santiago. «El apartamento se compró con dinero que parcialmente me pertenecía». «¡Siempre has sido tan egoísta!», gritó Gabriel. «Todo tiene que ser sobre ti». «¿Yo? ¿Egoísta?». Mi voz temblaba de indignación. ¿Quién recibió un apartamento mientras yo fui echada a la calle? ¿Quién vive cómodamente mientras yo trabajo dobles turnos para sobrevivir? La discusión se calentaba cuando Santiago intervino. «Señores, este no es lugar ni momento. Redactaremos un acuerdo formal estableciendo plazos de pago. Si están de acuerdo con el 25%, podemos avanzar civilizadamente». Mi padre asintió. Carmela y Gabriel parecían furiosos pero contenidos. Mientras se alejaban, Gabriel se giró. «Disfruta tu victoria, Elena. Pero recuerda que las familias son para siempre. Nos seguiremos viendo en reuniones, cumpleaños. Y nunca olvidaremos cómo nos traicionaste». Santiago me detuvo antes de que pudiera responder. «No vale la pena», murmuró. «Tenemos lo que vinimos a buscar». Esa noche, sentada en mi pequeña habitación, reflexioné sobre la victoria amarga que había conseguido. Tendría dinero, podría comprar un lugar propio, pero había perdido definitivamente a mi familia. Aunque, siendo honesta, los había perdido mucho antes, cuando mi padre eligió a Carmela y Gabriel sobre mí. Mi teléfono sonó. Era un mensaje de mi padre. «Lo siento, Elena, por todo. No espero que me perdones pronto, pero quiero que sepas que me arrepiento profundamente». No respondí. Las palabras eran fáciles. Los hechos, los que realmente importaban, ya habían causado un daño irreparable. El plan era arriesgado pero simple. Gabriel me ayudaría a recuperar las pruebas de las ventas ilegales que Carmela había realizado, junto con cualquier objeto personal de mi madre que aún conservara escondido. Santiago insistió en mantenerse al margen para preservar su integridad profesional, pero nos asesoró sobre qué documentos serían más valiosos legalmente. «No estoy cómodo con esto», me advirtió Santiago. «Entrar en su casa, incluso con Gabriel, podría considerarse allanamiento». «Técnicamente vivo allí», argumentó Gabriel. «Y Elena solo vendrá como mi invitada durante un momento en que sabemos que Carmela estará fuera». Gabriel había descubierto que Carmela tenía una rutina intocable. Todos los martes y jueves asistía a un spa exclusivo durante 3 horas completas.
Mi padre estaría en el trabajo, dándonos tiempo suficiente para buscar en su habitación y encontrar la caja que Gabriel había mencionado. El martes siguiente, aparqué a una cuadra de la casa donde crecí. El pequeño apartamento donde mi padre y Carmela vivían ahora estaba en un edificio de aspecto modesto. Nada comparado con nuestra antigua casa familiar o con el lujoso apartamento que compraron para Gabriel. Papá realmente tuvo que reducir su estilo de vida, comentó Gabriel mientras subíamos en el elevador. Carmela lo odia. Se queja constantemente de lo pequeño que es todo. ¿Por qué sigues viviendo con ellos?, pregunté. ¿Tienes tu propio apartamento? Gabriel pareció incómodo. Lo vendimos, ¿recuerdas? Para pagarte lo que te correspondía de la casa. Me sorprendió. Asumí que habrían encontrado otra manera de reunir el dinero. Lo siento, no lo sabía. No lo sientas. Era lo justo, evitó mi mirada. Además, vivir con ellos me ha abierto los ojos sobre muchas cosas. El apartamento era efectivamente pequeño, pero ordenado y bien amueblado. Reconocí algunas piezas de nuestra antigua casa, lo que provocó una extraña sensación de nostalgia. El dormitorio principal está por aquí, indicó Gabriel guiándome por un corto pasillo. Tenemos que ser rápidos. La habitación de mi padre y Carmela reflejaba claramente los gustos de ella. Cortinas ostentosas, cojines decorativos y una colección de perfumes caros sobre el tocador. Gabriel fue directo al armario de Carmela. La caja debería estar aquí. Atrás, dijo, moviendo zapatos y cajas. Me aseguré de dejarla en el mismo lugar después de sacar el medallón. Mientras Gabriel buscaba, noté una carpeta sobre el escritorio. La curiosidad me venció y la abrí. Eran extractos bancarios, pero no de la cuenta conjunta de mi padre y Carmela. Era una cuenta a nombre únicamente de ella, con depósitos regulares y grandes. Gabriel, mira esto. Revisamos los documentos juntos. Los depósitos coincidían con las fechas que mi tía había mencionado para las subastas de los objetos de mi madre. Pero había más. Transferencias regulares desde otra cuenta. Una que no reconocimos. «La encontré», exclamó Gabriel, sacando una caja de metal del fondo. Del armario. Era más grande de lo que esperaba, del tamaño de una caja de zapatos. La abrimos y mi corazón se detuvo. Allí estaban los pendientes favoritos de mi madre, su diario, varias fotos familiares que creí perdidas, y algo que me dejó sin aliento. El anillo de compromiso que mi abuela había dejado para mí. Carmela dijo que todo esto se había perdido. En una mudanza, murmuré. Ha estado mintiendo durante años, pero lo más impactante no fueron las joyas ni las fotos. En el fondo de la caja había una carpeta con documentos legales. Cuando los examinamos, no podíamos creer lo que veíamos. Estos son documentos de propiedad, dijo Gabriel, revisándolos con incredulidad. De un departamento en el centro. A mí no me tisitame, nombre solo de Carmela. Y mira la fecha, señalé. Lo compró 3 meses antes de que papá vendiera nuestra casa. Todo comenzaba a tener sentido. Los depósitos misteriosos, el apartamento secreto. Carmela había estado preparando su salida mucho antes de que mi padre vendiera la casa familiar. Tenemos que llevar esto a Santiago, decidí, guardando cuidadosamente todo en mi bolso. Y necesitamos hablar con papá. En ese momento, escuchamos la puerta principal abrirse. Gabriel palideció. Es Carmela. Debe haber cancelado su cita en el spa. Miró alrededor desesperado. Escóndete en el baño. Yo la distraeré. Me encerré en el pequeño baño de la habitación, escuchando a través de la puerta. Gabriel, ¿qué haces en mi habitación? La voz de Carmela sonaba aguda, sospechosa. Solo buscaba una camisa limpia, respondió Gabriel con naturalidad. Las mías están todas para lavar. ¿En mi armario? ¿Por qué está todo revuelto? Su tono se volvió acusatorio. ¿Has estado hurgando entre mis cosas? Mamá, cálmate, solo necesitaba. No me digas que me calme en mi propia casa. Carmela estaba claramente alterada. ¿Qué buscabas realmente? ¿Dinero? ¿Es eso? Por supuesto que no. Gabriel sonaba cada vez más nervioso. Vamos a la sala. Te explicaré. Escuché sus pasos alejándose. Era mi oportunidad. Abrí silenciosamente la puerta del baño y me asomé. La habitación estaba vacía. Crucé rápidamente hacia la puerta principal, pero la voz de Carmela me detuvo en seco. «¿Elena? ¿Qué demonios haces tú aquí?» Me giré lentamente. Carmela estaba en la entrada del pasillo, su rostro una máscara de furia.
Gabriel estaba detrás de ella, luciendo abatido. «Lo siento», murmuró. Intenté mantenerla en la sala. «Así que ustedes dos están confabulados», siseó Carmela. «¿Qué están tramando? ¿Robarme?» «No se puede robar lo que ya te robaste tú», respondí, sosteniendo mi bolso con firmeza. «Sabemos lo del apartamento secreto, Carmela, y sobre las cosas de mi madre que vendiste». Su expresión cambió de furia a cálculo. «No sé de qué hablas, y será mejor que dejes ese bolso. Si te has llevado algo, llamaré a la policía». «Adelante», la desafié. «Explícales por qué tenías joyas robadas escondidas. ¿Y cómo compraste un apartamento a tus espaldas mientras obligabas a mi padre a vender nuestra casa familiar?» Carmela palideció, pero se recuperó rápidamente. «Tu palabra contra la mía. Una hija resentida que no superó que su padre rehaga su vida. No solo mi palabra», señalé. «También tengo los documentos. Y a Gabriel». Al mencionar a Gabriel, su expresión se endureció. «¿Mi propio hijo? ¿Traicionándome por esta intrusa?» «No soy un niño, mamá», respondió Gabriel con una firmeza que no le había visto antes. «Y lo que le hiciste a Elena y a Roberto estuvo mal. Todos estos años manipulándonos». La puerta principal se abrió nuevamente. Era mi padre, regresando temprano del trabajo. Se quedó paralizado al vernos a todos en su sala. «¿Elena? ¿Qué está pasando aquí?» Antes de que pudiera responder, Carmela intervino. «Roberto, qué bueno que llegaste. Encontré a tu hija y a Gabriel revisando nuestras cosas. Creo que planeaban robarnos». Mi padre parecía confundido, su mirada pasando de Carmela a nosotros. «¿Es eso cierto?» «No, papá», respondí con calma. «Vinimos a buscar pruebas, y las encontramos». Le entregué los documentos. Mientras mi padre los revisaba, su rostro iba cambiando. Confusión, sorpresa, dolor y finalmente una profunda sensación de traición. «¿Un apartamento?», murmuró. «¿Compraste un apartamento sin decirme? Mientras yo vendía la casa de Isabel para pagar el de Gabriel». Carmela cambió de estrategia instantáneamente. «Cariño, puedo explicarlo. Era una inversión para nuestro futuro». «¿Y esto?» Mi padre sacó los recibos de las subastas. ¿Vendiste las joyas de Isabel? ¿Las cosas que prometimos guardar para Elena?» «Eran viejas y pasadas de moda», se defendió Carmela. «Pensé que podríamos usar el dinero para algo mejor». Mi padre la miró como si la viera por primera vez. «¿Cuánto más has estado escondiéndome, Carmela?» La tensión en la habitación era palpable. Gabriel y yo permanecimos en silencio, permitiendo que mi padre procesara la magnitud de la traición. Carmela intentó un último acto desesperado. «Roberto, no dejes que te manipulen. Elena siempre ha querido separarnos, y ahora ha convencido a Gabriel». «Basta», la interrumpió mi padre, su voz cansada pero firme. «He sido un tonto por demasiado tiempo. Elegí creer tus mentiras sobre mi propia hija. Permití que me alejaras de mi familia, que vendieras mis recuerdos más preciados. Todo terminó. ¿Qué quieres decir?», preguntó Carmela, su voz repentinamente pequeña. «Quiero el divorcio», respondió mi padre simplemente. «Y quiero que te vayas de esta casa. Hoy mismo». 2 semanas después, nos reunimos en la oficina de Santiago. Mi padre, Gabriel y yo, junto con mi tía Margarita. Carmela estaba ausente, representada por su propio abogado. «Los términos son claros», explicó Santiago. «El señor Vega mantiene el apartamento actual. La señora Hernández conserva el apartamento que compró secretamente, pero debe devolver todos los objetos personales de la primera esposa del señor Vega que aún posea». «¿Y el dinero de las ventas ya realizadas?», preguntó mi padre. «Deberá compensarlo», respondió Santiago. «Hemos preparado una lista valorada de todos los artículos identificados», mi padre asintió, apretando mi mano. Desde el descubrimiento había estado intentando reparar nuestra relación. No era fácil, había demasiado dolor acumulado, pero estábamos progresando lentamente. «Hay algo más», dijo Santiago, sacando un documento final. «Encontramos al comprador de su antigua casa. Resulta que nunca completaron la mudanza y están considerando venderla nuevamente». Mi corazón se aceleró. «¿Nuestra casa está a la venta?» «Todavía no oficialmente», explicó Santiago. «Pero están abiertos a una oferta directa para evitar comisiones inmobiliarias». Mi padre me miró. «Elena, he estado pensando. Con el dinero del divorcio y lo que nos queda de la venta original,
Podríamos intentar recuperarla. ¿Recuperar la casa?, pregunté, sin poder creerlo. Si tú quieres, añadió rápidamente. Podría ser un nuevo comienzo para nosotros, para reparar todo, el daño que causé. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se liberaron. Me gustaría eso, papá. Gabriel, que había permanecido callado, habló por fin. ¿Hay lugar para mí también? En esa casa, quiero decir. Mi padre parecía sorprendido. Pero yo entendí. Gabriel también había sido manipulado por Carmela a su manera. Distinto a mí, pero víctima al fin. Tendrás que ayudar con las reparaciones, le dije, medio en broma. La casa necesitará mucho trabajo. Puedo hacer eso, respondió con una pequeña sonrisa. No soy tan inútil como todos piensan. Santiago observaba nuestro intercambio con satisfacción profesional. Entonces procedemos con la oferta por... ¿la casa? Mi padre me miró, esperando mi respuesta. Esta vez la decisión era realmente mía. Sí, respondí con firmeza. Recuperemos nuestra casa. 6 meses después, estaba de pie en el porche de la casa donde crecí. Habíamos cerrado la compra hace una semana, y hoy era nuestro primer día oficial de vuelta. Mi padre y Gabriel habían pasado todo el día moviendo cajas y muebles. Miré el jardín donde mi madre solía plantar flores cada primavera. Estaba descuidado, pero podía ver el potencial. Con trabajo y paciencia, volvería a florecer. Igual que nosotros. Mi padre salió al porche sosteniendo 2 tazas de café. Me ofreció una y se paró a mi lado, contemplando la puesta de sol. ¿Sabes qué encontré mientras limpiábamos el ático?, preguntó. Los planos originales de la casa. Tu madre tenía grandes planes para renovarla cuando yo recibiera mi ascenso. ¿Qué tipo de planes? Quería ampliar la cocina y convertir el ático en un estudio para ti. Sonrió ante el recuerdo. Decía que algún día serías una gran ejecutiva y necesitarías un espacio para trabajar desde casa. Sentí una punzada de nostalgia, pero no dolía como antes. Quizás debamos hacerlo, renovar según sus planes. Me gustaría eso, respondió mi padre. Después de un momento añadió, lamento tanto haberte fallado, Elena. Debí protegerte a ti y a la memoria de tu madre. Lo sé, papá, y realmente lo sabía. El dolor y la traición no habían desaparecido completamente, pero habían disminuido, lo suficiente para permitir el perdón. Estamos aquí ahora. Eso es lo que importa. Gabriel salió con su propia taza de café, uniéndose a nosotros silenciosamente. Los 3 miramos la casa, cada uno perdido en sus propios pensamientos. No, era un final perfecto. Había demasiadas cicatrices para eso. Mi relación con mi padre seguiría necesitando trabajo. Gabriel y yo estábamos aprendiendo a ser una especie de familia, navegando territorios incómodos y encontrando puntos en común. Carmela había desaparecido de nuestras vidas, mudándose a su apartamento secreto. Ocasionalmente enviaba mensajes a Gabriel, intentando manipularlo para que volviera con ella, pero él había aprendido a establecer límites claros. Santiago y yo seguíamos en contacto. Más que mi abogado, se había convertido en un amigo cercano, y quizás con el tiempo, algo más. Me había invitado a cenar la próxima semana y por primera vez había aceptado. Lucía me había ascendido a gerente de El Rincón, reconociendo finalmente mi título en administración. Estaba implementando cambios que estaban mejorando significativamente el negocio. ¿En qué piensas?, preguntó mi padre, notando mi sonrisa. En que a veces se necesita perderlo todo para descubrir lo que realmente importa, respondí. Y en que esta casa siempre fue mía, incluso cuando no lo parecía. Entramos juntos, cerrando la puerta tras nosotros. El futuro era incierto, pero una cosa estaba clara. Esta vez, nadie me quitaría mi lugar, mi voz ni mi derecho a pertenecer. La casa que una vez fue mía, ahora lo era de nuevo. Y esta vez, me aseguraría de que siguiera siéndolo.